Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 21 de julio del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Eclesiastés capítulo 6 y Proverbios capítulo 21. Eclesiastés 6 y Proverbios 21. Eh, Estos libros que hemos estado estudiando viendo a Jesucristo como nuestra sabiduría y a la palabra del Señor como una de las principales fuentes de la sabiduría, pues porque la fuente en sí de la sabiduría es el corazón del Señor y todo aquel que inquiere y escudriña el corazón del Señor, sin duda alguna, hallará toda la sabiduría en él. Pero tratando de mirar el panorama de estos libros sapienciales, hay unos temas que redundan en cada uno de ellos. Hemos estado leyendo el libro de los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés. Dentro de estos libros también están Cantar de los Cantares. Y, y como mencionamos en otra oportunidad, muchos de estos escritos surgen, podríamos decirlo, de una sabiduría popular, que es un conocimiento que surge de la experiencia de muchos años, una experiencia pues que da a entender o que muestra la influencia también de el Señor en la vida de los seres humanos, pero también cuando el ser humano desatiende esa instrucción del Señor y va a traer también consecuencias. ¿Qué temas en general o qué nos están diciendo estos libros sobre la sabiduría? Que la sabiduría tiene una aplicabilidad, que la sabiduría tiene una, eh, una ventaja en la cotidianidad de los seres humanos. Nos habla que la sabiduría tiene que ver primero, con la relación con el Señor. ¿Y qué implica la sabiduría? Implica temer al Señor. Tanto así que dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, por ahí empieza, hay una fuente, ¿sí? Y esa fuente de sabiduría está en el temor que cada uno de nosotros tiene en el Señor, como consecuencia también de conocerlo, de inquirirlo, de escudriñar lo que hay en su corazón. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de la escritura y sin duda alguna a través de la oración. Pero ese hombre y esa mujer sabios, además de tener temor del Señor en su corazón, pues obedecen, porque como dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Y el que guarda los mandamientos, pues obviamente los pondrá por obra. Además de temer, de obedecer, le busca y le adora, porque reconoce de que el Señor es el todo de su vida, de que es el centro de su vida, y le busca no solo, como hemos mencionado en estos días, no solo busca, como muchos dicen, de Dios, o sea, no busca algo de Dios, no busca una parte de Dios, sino que le busca a Él completamente. Y cuando le busca, no le busca solo por la dádiva, para que le dé, para que le conceda, sino que tiene una particularidad y es que le busca para adorarlo. Y en esa relación con el Señor también está la gratitud. Y si hacemos memoria un poco de todo lo que hemos leído y hemos meditado, de ese es un tema redundante en los libros que conocemos como libros de sabiduría, libros como fuente de conocimiento y sabiduría, la relación con el Señor. De eso se trata también la fe, el cristianismo, de eso se trata el caminar en este camino de fe y de bendición, en que nos relacionemos de mejor manera con el Creador, ¿sí? Y estos son consejos que nos van mostrando cómo cuando el ser humano vuelve su corazón al Señor, cuando el ser humano vuelve su rostro al Señor, cuando el ser humano le busca, es muy difícil que nosotros seamos sabios en la sabiduría divina si nosotros no inquirimos constantemente en el corazón del Señor, ¿sí? Si solo le buscamos ante una necesidad o ante una dificultad, lo único que
por decirlo de alguna manera, estaríamos haciendo es como apagando incendios, pero no vamos a alcanzar a ver el verdadero fruto de caminar con el Señor. Pero además de que la sabiduría implica una adecuada relación con el Señor, la sabiduría también nos va a orientar y nos va a llevar a una buena, a una adecuada relación con el prójimo. Yo estoy hablando como tratando de hacer un panorama de los temas redundantes en estos libros sapienciales y nos habla de la relación entre esposos, ¿sí? De la fidelidad, nos habla estos libros de la y cuando hablamos de fidelidad, la fidelidad no es simplemente el que tengamos o que los esposos tengan una relación extramatrimonial de manera física y pasional. Hablábamos que la fidelidad tiene que ver no solo con lo físico, también con el alma, con la parte psicológica, con la parte sentimental, e incluso con la parte espiritual. La fidelidad es estar allí siempre, pero no estar por estar, sino estar de la mejor manera. Nos habla del respeto mutuo, del buen trato, Cantar de los Cantares. Es un libro dedicado, aunque tiene una aplicación e interpretación entre la relación entre Cristo y la iglesia, o el Señor, el Eterno, el Dios y su pueblo Israel, pues tiene una aplicación e interpretación muy conmovedora frente a la relación entre los esposos. Si los esposos se trataran, se cuidaran, se vieran como nos lo cuenta el libro de Cantar de los Cantares, pues tendrían una mejor relación. Y vemos ahí fidelidad, vemos ahí romanticismo, vemos ahí un trato amoroso, tierno, que por algo está en la Biblia. O sea, no podemos desechar de que por algo este libro de Cantar de los Cantares muy particular, que aparentemente no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con la vida espiritual, pues para el Señor considera, porque yo creo que el Señor respalda sus propias decisiones y el Señor decidió que el mejor escenario para que el ser humano se desarrollara era el matrimonio. Por eso le dedica todo un libro a la relación matrimonial. Así que, pues, estos libros sapienciales nos están enseñando en la relación con el prójimo, primero entre esposos, relación con los padres, cómo acatar a los padres, cómo debemos respetar, amar a los padres, la relación con los hijos, cómo debemos orientarles, cómo debemos corregirlos, cómo debemos instruirlos, ¿sí? Estos libros también nos enseñan en la relación con el necesitado. Y no sé si han estado haciendo la lectura de la guía devocional, pero habrán notado en muchos pasajes, los proverbios a veces, cuando usted lee los proverbios, parecen sueltos, ¿sí? Como que dicen muchas cosas en un solo capítulo. Pero si usted lee despacio, se va a dar cuenta que cada bloque de proverbios tiene sentido, que no necesariamente esos bloques están sujetos a los capítulos que nosotros tenemos hoy, pero en todos ellos que está tratando estos temas que les estoy tratando de consolidar, habla de los pobres, de cómo yo debo relacionarme con el necesitado, cómo debo yo mirar al necesitado y que yo también estoy puesto para, como un acto de sabiduría. Es que así lo estamos viendo en los libros sapienciales, un acto de sabiduría es yo que he reconocido que el Señor me ha bendecido, yo como bendigo a aquel que ha tenido más dificultades que yo, ¿sí? Y cómo el Señor espera que un hombre y una mujer sabios pues ayuden al necesitado. ¿Quiénes son los necesitados que plantea la Escritura? Habla del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, del menesteroso, del enfermo, ¿sí? Y todos aquellos, el Señor espera que nosotros seamos sensibles y podamos extender nuestra mano de ayuda. Pero también estos libros nos enseñan sobre la relación con el impío, ¿sí? Cómo debe ser nuestra relación con el que es abiertamente pecador, con el que es abiertamente inicuo, porque si bien estamos en el mundo y no hay manera de no interactuar con todo nuestro entorno, pues el Señor también nos ordena, nos advierte cómo debemos relacionarnos con el impío. Dice
Dice incluso en uno de tantos versículos que ni nos sentemos con el impío. A propósito, impío es, a ver, impío es aquel que supuestamente debería tener piedad, pero se comporta sin piedad. Esto va a sonar un poco contradictorio, pero impío es aquel que de alguna manera o en algún momento ha profesado fe, ¿sí? Que en alguna manera o en algún momento habló de la piedad o actuó piadosamente, pero que en otro momento, como menciona la Biblia, apostata de la fe a través de su pecado, a través de sus malas conductas, ¿sí? El impío de alguna manera está anulando la piedad. Impío no necesariamente es uno que nunca ha conocido, que nunca ha temido al Señor y que siempre ha actuado con iniquidad, ¿sí? Ya el inicuo es aquel que en algún, o sea, nunca ha tenido en cuenta al Señor, que nunca ni el Señor estaba en sus labios. El inicuo generalmente es un blasfemo que maldice al Señor, ¿sí? Pero el impío en algún momento, sus labios bendijeron al Señor, pero sus acciones son completamente contrarias a la piedad. Y estos libros nos enseñan a cómo me relaciono con el impío y con el inicuo. Habla de apartarnos, de alejarnos, habla del engaño que puede, o nos advierte del engaño que hay en los labios, por ejemplo, de la mujer. Que adorna, que dice que cuyo paladar destila miel, pero que lo que trae es la amargura de la muerte del pecado. Es impresionante cómo cuando yo me pongo a mirar estos escritos tan antiguos, tienen aplicabilidad en nuestra vida diaria, en todos los escenarios donde nosotros nos desenvolvemos. Pero también vemos en estos libros que nos habla del trabajo, ¿sí? Seguramente lo hemos visto en todos, en Eclesiastés, en Proverbios, en los mismos Salmos, se habla del trabajo. El trabajo que mal visto por muchos lo han catalogado como un castigo divino y el trabajo no es un castigo divino, ¿sí? Adán y Eva antes del pecado y de la caída trabajaban, o sea, Adán y Eva no vivían rascándose el ombligo en el Edén haciendo nada, ellos trabajaban. De hecho, el Señor les dijo que tenían que someter la creación y ese sojuzgar, someter la creación es una labor. El Señor sí les puso una labor desde el Edén. ¿Cuál fue la diferencia? Que ellos no dependían, su sustento no dependía del trabajo, ¿sí? Pero siempre ha habido un trabajo, siempre ha habido una labor que hacer, solo que antes del pecado, su sustento, pues simplemente dependía de lo que el Señor había provisto y lo había puesto en sus manos. Pero ahora, para poder comer, sí tenían sí o sí que trabajar, ¿sí? Por eso, cuando yo vuelvo al Señor, cuando yo entiendo que Él es mi provisión, yo vivo en paz y tranquilo porque yo no dependo de mi trabajo, el cual debo hacer, ¿sí? Porque todos debemos que estar desarrollando alguna labor, sino que vuelvo al Edén en el sentido de que yo sé que dependo de la provisión de mi Señor, ¿sí? Que yo sé que todas las buenas dádivas y los dones perfectos provienen de mi Señor. Entonces, ¿qué nos habla del trabajo estos libros? Nos habla, bueno, de los negocios, negocio, que hemos hablado de negar el ocio, o sea, ser productivos. La Biblia sí nos exhorta a que seamos productivos. Y ojo que el único producto que la Biblia nos llama a generar no es solo el dinero, ¿sí? El dinero es un fruto, seguramente un resultado, pero no es lo único. Hay muchas labores que la Biblia nos enseña a producir y que no se limitan simplemente a lo material. ¿Qué nos habla entonces sobre el trabajo, sobre los negocios, sobre la productividad? A ser diligentes combatiendo la pereza. Y sí, si ustedes hacen memoria, hay muchas expresiones de diligencia, de pereza, de esfuerzo también. Nos habla de ser esforzados, de ser honestos, de la rectitud.
nos habla, por ejemplo, de la medida exacta, nos habla de ser justos en el salario, de que no retengamos el salario de nuestros colaboradores, de que seamos justos en reconocer la labor de los otros. Nos demanda y nos exhorta a levantarnos de mañana, a trabajar confiando en el Señor. Nos llama también a que tengamos un adecuado descanso. Esfuércese, trabaje, produzca, negocie, genere resultados, pero también aprenda a descansar. Nos habla del esfuerzo físico también de, el trabajo, ¿sí? De cómo valorar el trabajo, de entender de que el trabajo no es un castigo, sino una oportunidad que el Señor nos dio a través del cual nos provee. O sea, el Señor nos provee de muchas maneras, pero el trabajo es una de ellas, ¿sí? Y cuando somos diligentes, cuando somos honestos, cuando somos esforzados, cuando somos rectos, cuando somos humildes, inclusive nos está hablando de la humildad, de que nosotros nos guardemos de la superioridad moral, de la soberbia, de la altivez, y que seamos humildes también en lo que desarrollamos. Pero también estos libros, cuando nos hablan de la sabiduría, pues nos están hablando del diario vivir, de la cotidianidad. Y sobre todo el libro de Eclesiastés nos exhortan a que disfrutemos, a que cada día lo disfrutemos, que ayer fue hoy, ayer es un día caluroso, qué calor tan impresionante. Bueno, pues primero cuidémonos, ¿sí? Antes de quejarnos, cuidémonos. En días tan calurosos que hay que cuidar la hidratación. No podemos, pues en un día de más calor hay que tomar mucho más agua. Cuidémonos de estar sin necesidad demasiado tiempo debajo del sol, pero disfrutémoslo. El sol también es necesario, es muy necesario. Eh, Creo que es la vitamina D la que ayuda a producir el impacto del sol en nuestro cuerpo. Son días para disfrutar, entonces ese día cambiamos seguramente nuestra forma de vestir, ¿sí? Es una oportunidad de mover un poco la manera como nosotros nos vestimos, pero hay que disfrutarlo. Y el día que llueva, pues hay que disfrutarlo. Entonces podemos poner otra clase de vestido, podemos tener otras condiciones. Hay que disfrutarlo porque, pues primero, el Señor hizo lo uno y lo otro. Pero también hay que ser humildes y reconocer que ese desequilibrio que está pasando ahora en el clima, pues es consecuencia de lo que el mismo ser humano ha generado en la creación. Entonces, pues no podemos simplemente quejarnos o llenarnos de amargura, sino que con humildad agradezcamos y con humildad disfrutemos de eso. Y a eso nos está exhortando también estos libros de sabiduría. Pero que nos alegremos además. Disfrute, pero alégrese. Y a propósito, adelantándome un poco a su devocional de mañana, el capítulo 7 de Eclesiastés tiene unos contrastes tan particulares que son completamente contradictorios a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y a vivir. Porque, por ejemplo, a propósito de disfrutar y de alegrarse, incluso de agradecer, ¿sí? Si somos más agradecidos, nos quejamos menos, más gratitud, menos queja, y tener una actitud positiva frente a los desafíos que nos trae toda la vida. Y permítanme rápidamente, me adelanto a la lectura de mañana, pero quiero que notemos este llamado a disfrutar, este llamado a alegrarse, este llamado a agradecer y a tener la mejor actitud frente a las situaciones inevitables de la vida, y que esto que les voy a leer va a sonar un poco contradictorio a lo que seguramente hemos visto y vivido. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y solo piensen en esto. Generalmente todos consideran que la muerte es lo peor y pues que el nacimiento es lo mejor. Pero mire lo que va diciendo. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Claro, seguramente en un nacimiento hay mucha alegría y en el funeral hay mucho dolor, pero ¿qué se queda más en el corazón y qué lleva a la reflexión?
¿Qué nos lleva a tomar de pronto a corregir los caminos? Versículo 3: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. A propósito, digámoslo así, estos proverbios que están aquí en este capítulo de Eclesiastés, nos da la razón de por qué mejor es una cosa que la otra. Y mire que todo nos va llevando a la reflexión, todo nos va llevando a la corrección, todo nos va llevando a que el camino se enderezca ante estas situaciones. Versículo 4: el corazón de los sabios está en la casa del luto, pero el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. ¿Sí? Que está diciendo que las dádivas no son buenas, y cuando todos pensaríamos que las dádivas son buenas, dice, corrompen el corazón. Este me pareció muy sabio. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Tenaz, porque los mejores tiempos no son los que pasaron. Los mejores tiempos son los que vienen de la mano del Señor. Cuando yo miro al pasado, tengo un riesgo, y es de caer en depresión. Y por eso la Biblia nos ayuda y nos exhorta a que miremos hacia adelante con esperanza de que el futuro, nuestro futuro, en las manos del Señor tiene esperanza. Dice, buena es la ciencia con herencia y provechoso para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia, escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo todo, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Considera en el día malo, dice, exhorta, pero también en el día del bien goza y disfruta. Entonces, todos estos temas que les acabo de mencionar son los que están en estos libros como sabios consejos para que nosotros tengamos una mejor vida, para que disfrutemos, para que nos alegremos, para que consideremos, ¿sí? Porque habrá días difíciles, habrá días más fáciles, pero aún los difíciles son una extraordinaria oportunidad de aprender, de reflexionar, de considerar, de enderezar el camino. Si todo nos saliera bien a diario, si todas las cosas fueran como deseamos y queremos, no tendríamos tiempo de detenernos, de considerar, de analizar, de corregir. Pero cuando las cosas no salen como quisiéramos, así nos justificáramos que actuamos bien, que somos justos, que cumplimos las ordenanzas del Señor. Pero el Señor permite que las cosas no salgan siempre bien para que con humildad, volvamos nuestro corazón a Él y reconozcamos de que Él quiere en nosotros perfeccionar su obra. Vamos a orar y vamos a entregarle este nuevo día al Señor y este fin de semana que nos permita con sabiduría disfrutar de nuestra familia, de nuestro prójimo, de lo que hacemos, que disfrutemos del descanso, pero también que disfrutemos del trabajo. Que encomendémosle al Señor entonces este día en oración. Tenemos que reconocer, Señor, que en estos tiempos la sabiduría escasea. Y escasea porque también los más jóvenes han dejado de escuchar a los mayores. Y en los años y en la experiencia también hay sabiduría, Señor.
Hoy quiero pedirte que a mí, dígale así, a mí me permitas agudizar mis sentidos para buscar la sabiduría que proviene de lo alto de ti. Porque en esa sabiduría, Señor, está la fuente del conocimiento para que yo pueda vivir en cada uno de los escenarios en los que me desenvuelvo. Diariamente, mi Señor, de verdad, diariamente me enfrento a la toma de decisiones. Y, y yo quisiera saber qué paso dar, qué camino tomar. Yo quisiera saber con tranquilidad si sigo o si me detengo, si tomo a la derecha o si tomo a la izquierda. Tú conoces todas las cosas y tú quieres prevenirme dolores y sufrimientos y quieres de tu mano llevarme a la bendición. Por eso con humildad hoy te pido, muéstrame el camino que debo emprender en cada una en cada uno de los aspectos de mi vida. Seguramente hoy hay situaciones más críticas en su vida donde usted necesita dirección sabia. Dígale, dame dirección sabia. Por favor, evalúa y escudriña mi corazón, y si hay una intención equivocada en estas decisiones, muéstrame qué me está motivando y ayúdame a entender y encontrar la motivación adecuada y decidir lo que propende a tu mayor gloria y a mi bendición. Escucha la oración de tu pueblo sobre el cual se invoca tu nombre, Señor, y danos luz en estas decisiones. Dirígenos y no nos sueltes de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.